público no vas a contraer ninguna infección, ni de transmisión sexual, ni ningún otro tipo de infección, ni embarazarte tampoco, ¿no? Siempre yo creo que ginecología ha sido de las especialidades más demandadas porque, pues bueno, somos creo que los únicos que vemos 2 pacientes al mismo tiempo, ¿no? La mamá y el bebé, no, ya llegan en trabajo de parto, 9 meses de embarazo, llegaron que por colitis o algo. Yo creo que lo más chico que he visto embarazadas son de 11 años. ¿De 11? Sí. ¿Y cómo hace el manejo en esos pacientes? O sea, pues es que ¿cuál es el método ideal para mí, no? ¿Cuál es el mejor método? ¿Cuál me recomiendo? Que el BPH es sinónimo de promiscuidad o de haber tenido muchas parejas sexuales. O sea, todavía hay mucha gente que cree eso. No todas las infecciones vaginales son de transmisión sexual. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su podcast Paracetallón. El día de hoy estoy con una invitada muy especial, doctora Esther. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Muy bien, gracias. Y pues muchas gracias por la invitación. Yo contenta y encantada de utilizar estos medios para informar a la gente. Claro, y como siempre les digo a las personas que nos ven, recuerden que este es un medio en el cual informamos acerca de ciertos datos, pero un video de internet nunca suple una consulta médica. Eso tienen que tenerlo en cuenta. Y bueno, doctora, lo más importante, ¿qué vamos a hablar acerca del día de hoy? ¿Usted a qué se dedica? ¿A qué especialidad tiene? Ok, bueno, yo soy ginecóloga y obstetra. Tuve que estudiar 7 años de medicina general. Aquí en la UJAD estudié la carrera. En algunas universidades son 6 años, en otras son 7 años. En el momento en el que yo estudié la carrera en la UJAD, forzosamente tenían que ser 7 años, 5 años de carrera, 1 año de internado y el año de servicio social. Después, pues, presenté el examen nacional de residencias médicas para la especialidad de ginecología y obstetricia y cursé 4 años de la especialidad. Y ahorita usted es ginecóloga. Y actualmente soy ginecóloga, estoy certificada por el Consejo Mexicano de Ginecología y Obstetricia, cuento con un diplomado de colposcopía y patología del tracto genital inferior y un diplomado de cirugía laparoscópica e histeroscopía. Y es importante que tengan en cuenta esto porque siempre, o lo más importante es que las personas que ustedes vayan a consulta estén bien preparadas. Y bueno, vamos a arrancar con una pregunta que yo creo que toda mujer debe saber. ¿Cuándo una mujer debe de acudir al ginecólogo o a consulta ginecológica? Ok, bueno, esa es una súper duda, una muy buena pregunta. En general, se recomienda que las mujeres o las niñas acudan por primera vez al ginecólogo o a la ginecóloga cuando empiezan con los cambios del desarrollo. A veces se recomienda en general que desde la primera menstruación o desde antes cuando ya empiezan a tener el aumento mamario o los vellitos en el área del pubis, o si hay alguna molestia como flujo o alguna alteración. Pero no es necesario esperarse a tener algún problema, sino desde el momento de los cambios que empiezan a ocurrir en la mujer, se recomienda que vayan al ginecólogo. O sea que no precisamente una persona que está enferma, es decir, va al ginecólogo, no, estando sana como mujer, puede ir al ginecólogo. Así es, de hecho, en ginecología es de las especialidades que deberíamos de acudir al menos una vez al año como un chequeo general. Okay. ¿Y por qué una mujer debería de acudir a...? Porque de por sí la mayoría de las enfermedades ginecológicas, ya sea cáncer o infecciones o quistes, tumores, miomas, lo más conocido, se puede diagnosticar a tiempo e incluso la mayoría de los cánceres ginecológicos son tratables o hasta curables si se diagnostican a tiempo. Entonces, no es necesario esperar algún síntoma, algún problema. Lo ideal es que empecemos con nuestro chequeo general una vez al año. Y aquí está la parte importante, no es necesario que ya hayamos empezado vida sexual. El chequeo ginecológico no es solamente el Papá Nicolau y la colposcopía. Sí, que la gente, bueno, que mucha gente piensa que únicamente es eso, ¿no? Así es, o sea, sobre todo las mamás, cuando la hija les dice que quieren ir al ginecólogo o les habla sobre llevar a sus hijas al ginecólogo como pues, alguna revisión de rutina, se espantan porque dicen, mi hija ya inició relaciones o me le van a poner un espejo vaginal, le van a hacer algo. No precisamente, o sea, si obviamente si no ha iniciado relaciones sexuales, pues se puede hacer una revisión sin necesidad de hacer ese tipo de exploración que es más invasiva. Y bueno, doctora, ya una vez que una mujer sabe, bueno, que debe ir al ginecólogo, ¿no? Hay una pregunta muy importante.
en México hay una barrera grande sobre la cultura, ¿no? Sí, Y hay demasiados mitos, ¿no? Sobre muchísimos. acerca de medicina, que es muy frecuente, pero ¿cuáles son esos mitos que muchas veces las personas creen acerca de ir al ginecólogo o de ir al hospital siendo mujer, etcétera? Sí, esa pregunta está buena porque yo creo que de los mitos en la especialidad de ginecología o en el área de ginecología es donde más mitos existen, sobre Ok, todo por tratarse de mujeres. sí, Ya totalmente. sabemos que poco a poco con la información y con ir quitando estigmas y tabúes se ha ido logrando un poquito más Esa apertura, ¿no? esa apertura De ir al médico, exactamente, ¿no? pero pues todavía quedan algunos, bastantes mitos Sí. y pues bueno, a ver, uno de ellos relacionado con el BPH. O Ah, sea, ok. que el BPH es sinónimo de promiscuidad o de haber tenido muchas parejas sexuales. O sea, todavía hay mucha gente que cree eso Ok. y ahorita con las redes y todo que ya se escucha más, pues ya la gente se va abriendo más a que el BPH es algo súper común y no precisamente está relacionado con que seas una persona Claro, y que promiscua. gran parte de la población mexicana lo tiene, Así es, como la 80 a como 90% de hombres y mujeres vamos a tener en algún momento de nuestra vida alguna infección por VPH desde que inicias tu vida sexual. Entonces, con solo haber tenido una pareja sexual, ok, puedes contraer el virus del VPH, incluso sin necesidad de que haya coito, sin que haya penetración, con la sí, pura fricción de los genitales, hay microrupturas en la piel y se puede transmitir esta infección. totalmente. Y de hecho, incluso el concepto ya de infección de transmisión sexual ha cambiado por lo mismo, ¿no? Así Porque es. no todo se expresa como una enfermedad, sino infecta, ¿no? Exactamente, o sea, no, antes le decían enfermedades de transmisión Transmisión sexual, sexual, sí. pero pues no siempre tienes que tener una enfermedad para estar infectado por un virus. Sí, totalmente. Porque es importante porque ya ha habido casos en el cual, pues, una mujer en su tiempo tuvo una pareja Ujú, y pasaron 10, 5, 10 años y no hubo manifestación. Ya así está es, con una nueva pareja y hay alguna manifestación así de es. BPH y entonces el hombre dice, no, es que me fue infiel por esto, ¿no? O la Entonces, eso, o mujer, la luego lo mujer que primero me varía mucho. preguntan o me quieren que yo les diga si le engañó o no le engañó el Sí, novio, sí, sí. pues o sea, eso no se puede saber, o sea, no se Claro, puede sí. saber ni en qué momento te contagiaste, ni quién te contagió. Entonces, o sea, esto va más allá de la promiscuidad. Es un virus que es muy común, está entre la Claro. población. Si yo agarro, me voy a una iglesia, ¿no? O sea, con todo respeto, obviamente, pero si me voy a una iglesia y hay 100 personas, yo agarro a las 100 y les hago un PCR a hombres y mujeres para VPH, unas 80, 70 van a sacar el virus, aunque Claro. no tengan expresada la enfermedad, como Sí, tú dices. es correcto, como por ejemplo en el caso de la tuberculosis, que gran parte de la población tenemos el bacilo, Así es. pero no lo expresamos. Y gran parte de eso viene cuando hay una inmunosupresión y ya hay una manifestación de Exactamente. síntomas, ¿no? Doctora, y ahorita que hablamos sobre el VPH, que es un tema que está de moda, Sí. ¿qué consejos le daría a una persona para cuidarse contra el VPH o contra, bueno, vamos a englobarlo a una infección de transmisión sexual? Sí, o sea, vamos a englobar todas las infecciones. O sea, sabemos que las infecciones, estas de transmisión Sí, sexual, se pueden contraer desde la primera relación sexual, ¿no? Entonces, o sea, la recomendación general siempre es el uso del preservativo, de un ok, método de barrera. Pero en el caso del VPH, el preservativo no te va a proteger al 100%, pero pues en otras infecciones que son un poquito más severas, como en el caso del sí, VIH, otro tipo de infección de sí, transmisión sí, sexual, sí te va a ayudar el preservativo. ok. Entonces, la recomendación general es usar preservativo. Ya, bueno, si tienen pareja estable o no, ya es decisión de cada quien la dinámica que van a llevar en su pareja, pero pues el único método es el de barrera, el que te va a proteger de Totalmente. infecciones de transmisión Y sexual. la abstinencia, ¿no? Y la abstinencia, pues sí, o sea, incluso ahí cambiando de tema hacia los métodos, cuando me dicen, no, un método, doctora, que sea ya 100% eficaz. 100%, así de que usted me jure y me perjure, no, de primera instancia les digo, no existe más que la Claro, sí. abstinencia, Siempre pero tienen el pues así 99.99, es, sí. nada va a ser 100% ni seguro para infecciones ni para Para el control, método ¿no? Y anticonceptivo. es importante mencionar porque una pregunta que he visto en redes es, Ujú, ya estoy tomando, bueno, tengo un método de planificación ujú, familiar, llámese DIU, llámese lo que sea, ujú. entonces, ¿debe de usar preservativo? Ay, pues, o sea, esa pregunta es así como que controversial, Sí, ¿no? O sea, lo que yo les digo, o
sea, cada quien sabe su dinámica con su pareja, las actividades sexuales que realice. Lo único que sí les puedo decir que ni el DIU ni los otros métodos como las pastillas, implante, etcétera, te van a proteger de infecciones de transmisión sexual. El único es el preservativo masculino. Sí, totalmente. Entonces, pues bueno, ahí ya es decisión de cada quien. O sea, lo ideal sería que tuviéramos un método que fuera a largo plazo como para prevenir embarazos y aparte utilizar preservativo para pues, evitar las infecciones de transmisión sexual. Pero bueno, ya ahí es decisión de cada quien. Sí. Exactamente. Y ahorita que mencionabas sobre los métodos, vamos a iniciar un tema que he visto que en sus videos, porque la doctora también tiene redes, así que vayan a seguirla. Va a aparecer. Síganme en TikTok. y bueno, doctora, sobre la gran cantidad de malas experiencias y de dudas de qué método debo usar, yo usé este método, no me funcionó, etcétera, etcétera, etcétera. La pregunta es, ¿cómo sé cuál es el método para mí como mujer que debo usar? Sí. Sí, no, pues esa pregunta es súper común. ¿Cuál es el método ideal para mí, no? ¿Cuál es el mejor método? ¿Cuál me recomiendo? Entonces, o sea, yo siempre les digo, ningún método de planificación familiar o método anticonceptivo, hablando como finalidad de planificar un embarazo, o sea, de no quedar embarazada, ningún método va a ser 100% inocuo. O sea, nada que le agreguemos a nuestro cuerpo va a ser 100% inocuo. Todo puede tener efectos secundarios. Sí. Hasta los que no son hormonales pueden llegar a tener efectos secundarios en cuanto que un poquito de cólico como el DIU o que te dure un poquito más el sangrado por tener un dispositivo en la cavidad uterina. Entonces, nada va a ser 100% inocuo. Obviamente hay que valorar antecedentes de la paciente, sus factores de riesgo, sus deseos de embarazo, en cuánto tiempo van a ser, si ya se quiere embarazar en 6 meses, pues, o sea, porque hay métodos que son a largo plazo, a corto plazo. Entonces, hay varios puntos que tomar en cuenta y ahí es donde entran muchísimos mitos, o sea, sobre todo en los métodos anticonceptivos, que si causan esterilidad, eso no es cierto, que si causan cáncer tampoco es cierto. Se han relacionado el aumento del riesgo de cáncer de mama en mínimo, en algunos estudios ni siquiera está relacionado, no se ve aumento en el riesgo. Y depende desde qué punto lo mires. Exacto, ¿no? O sea, que riesgo de trombosis, y yo ya he visto videos ahí en TikTok, lo que no te dicen de los anticonceptivos, a ver, lean el paracetamol, a ver, lean la caja de cigarros. Sí. Todo fármaco, no, que el anticonceptivo te aumenta el riesgo de trombosis. Tienes factores de riesgo, pero el embarazo te aumenta el triple de probabilidad de trombosis. Un embarazo no deseado va a tener más riesgos que cualquier anticonceptivo. Claro, como lo que pasa en las vacunas, ¿no? Que gran parte de gente estaba hablando. Es importante decir porque muchas veces queremos saber cuál es el método, pero no vamos con el médico, ¿no? Entonces, el propio médico va a hacer una evaluación sobre su historia clínica y muchos factores para darte, supongo yo, el mejor sus método, antecedentes, ¿no? Lo que ellas quieren, por ejemplo, o cómo son sus ciclos menstruales, si tienen alguna alteración hormonal. O sea, siempre escuchan lo que dijo la vecina, la tía, o lo que le pasó a la prima, y ya de ahí, o sea, no la sacan, ¿no? Es como decir, bueno, se cayó el avión de los Andes, ya no me voy a subir a un avión. No, pues nada más el que tenga miedo de morir que no nazca, ¿no? Sí. Y bueno, entonces eso es importante sobre los métodos anticonceptivos, ¿no? Ahora vamos a pasar a un punto importante sobre cuáles son los datos de alarma referente a la salud ginecológica, ¿no? Cuando yo, mujer, bueno, va en relación con lo que hablamos al principio, pero ¿cuáles son esos datos principales o más frecuentes que una mujer vive y que la hace ir al ginecólogo? Bueno, volviendo a la primera pregunta, es ahí donde yo siempre les digo, miren, de las enfermedades ginecológicas, la mayoría las podemos prevenir o diagnosticar a tiempo. Entonces, no es necesario esperarnos algún dato de alarma. Yo siempre les recomiendo a mis pacientes o a las mujeres que se hagan un chequeo al menos una vez al año, que les incluya la exploración mamaria o un ultrasonido mamario si tienen menos de 40 años. A partir de los 40 años, la mastografía, su papá Nicolau, colposcopía y un ultrasonido pélvico. Aunque se revisen una vez al año, tienen menos probabilidades de tener algún problema y que no se vayan a dar cuenta, porque a veces algunas enfermedades cuando ya dan síntomas ya están un poquito avanzadas. Pero si hay datos de alarma que obviamente debemos de poner atención para acudir al ginecólogo. El más común es el sangrado anormal, ¿no? Ya sea que aumento en la cantidad de tu sangrado menstrual, o que sean irregulares, o que hayas dejado de menstruar, o que tengas sangrado entre las menstruaciones.
sangrado durante las Ok. relaciones sexuales, posterior a las relaciones sexuales, O dolor incluso, dolor ¿no? en las Sí. relaciones sexuales, flujo que cause molestia, ardor, comezón o que huela muy mal, o Ok. granitos en tu zona genital, ya sea verruguitas, ampollas. O sea, sobre todo en esa parte de los granitos, luego llegan ya que se lo exprimieron o ya que se Sí, le o que se quitó. pusieron ¿Qué alguna pudo haber crema, sido? ungüento, Y me dicen, sí. ¿qué pudo haber sido, doctora? Y ya les encuentro nada más la cicatriz. Le digo, no, vengan cuando tengan la lesión y yo les puedo decir si es un granito, si es molusco, si es Claro. herpes, necesito verla. Y pues en los pechos Sí. también los datos de alarma que se palpen alguna tumoración, bolita, granito, cambio en el tamaño, en la forma, en la coloración, en la textura de la piel, retracción del pezón o alguna secreción por el pezón. Sí. Entonces, como que a grosso modo son los signos principales Que que le nos llegan a podrían consulta. alertar a nosotros las mujeres. Entonces, eso normalmente es lo que le llega a consulta, supongo, ¿no? Sí, pues así como que en general Sí, más o sí. menos esas Y de son las ahí va causas. buscando pues la causa, ¿no? Así es. Entonces es lo padre, la verdad, es lo que me gusta de la ginecología, porque casi todos los problemas ginecológicos tienen solución relativamente rápida o es una Ok. especialidad muy resolutiva, a diferencia de otras. Digo, no todo es final feliz, pero casi siempre la paciente después de ciertas consultas, 1, 2, 3, las que necesite, se va con menos problemas Claro, de los mejora su que calidad llegó. de vida, Así ¿no? es, Sí, a diferencia de totalmente. otras áreas que, bueno, no es culpa de los médicos, es del área de la Sí, especialidad, o del pero, proceso, de ajá, todo lo pero que pues lleva, ¿no? eso es lo que me gusta como que de la parte ginecológica. Sí. Y ahorita que hablabas sobre los problemas y todo Ujú. esto, hay un tema importante que toda mujer debe saber, y quiero que nos muestre un poco más, es sobre las infecciones vaginales, ¿no? O las Ok, sí. infecciones urinarias, ¿no? ¿Cuáles serían los consejos o qué le dirá a una mujer acerca de las infecciones urinarias? Más que nada las más comunes son, o que las confunden, son las infecciones vaginales, porque Ajá, bueno, se confunde. las infecciones urinarias, o sea, te van a dar molestias para hacer pipí, ardor, ganas de hacer pipí, y bueno, o sea, es como que es muy sintomático y vienen las pacientes a consulta, ¿no? Pero Ok. lo que más les aflige o lo que es más recurrente a veces son las infecciones vaginales, porque Ok. nosotros, o sea, nuestra zona íntima tiene como un ejército que hace que esté saludable. Ok. Y ese es el problema, porque a veces están con tratamiento y tratamiento y tratamiento y dicen, ¿por qué me regresa? ¿Por qué no se me quita? Porque hay que, o sea, sí hay que dar tratamiento, obviamente, pero hay que identificar cuál es el factor que está condicionando a que regresen. Si hay una infección vaginal, y muy importante, no todas las infecciones vaginales son de transmisión sexual, Sí. porque ahí es donde luego les digo que tienen una infección vaginal y lo primero que piensan es que el marido, el esposo o el novio las engañó y no, o sea, yo obviamente siempre les aclaro, las tranquilizo. Claro, sí, porque y todo, eso genera un conflicto. porque yo ya sé que si les digo infección vaginal, siempre que les doy el diagnóstico que tiene una infeccióncita, siempre les explico cuando no es de transmisión sexual, que son la mayoría, les digo que no son de transmisión sexual. O sea, la mayoría de las infecciones vaginales no son de transmisión sexual. Y bueno, y este ejército o estos factores que nos van a defender de estos agentes que pueden provocar una infección son inicialmente nuestro sistema inmunológico. Tengamos un sistema inmunológico fuerte, dormir bien, comer bien, hacer ejercicio, llevar una vida saludable, ¿no? Si tenemos alguna enfermedad de base como la diabetes mellitus, tenerla controlada. Sí. El pH de nuestra vagina. El pH de nuestra vagina para protegernos tiene que ser ácido. Entonces, no usar lociones, cremas, perfumes, duchas vaginales, Ungüentos, ¿no? ungüentos, que luego hay lociones para que huela a flores, o sea, no es necesario y al contrario, eso nos puede perjudicar. El uso de pantiprotectores diarios puede alterar un poquito la flora vaginal o la microbiota. Que la microbiota es otro factor que nos protege. Son microorganismos que tenemos normalmente en nuestra zona íntima, que son buenos porque nos ayudan y nos protegen de agentes que sí podrían provocar alguna alteración en nosotros. Entonces, si la paciente está teniendo muchas infecciones, hay que ver cuál de estos factores y atacarlo y corregirlo, o sea, dar tratamiento y corregir este factor. Usar ropa interior de algodón, a veces la ropa sintética muy apretada, o muy ajustada, o ropa húmeda por mucho tiempo. O sea, es muy común que las que hacen ejercicio con licras tengan tiempo prolongado usando. Exacto, acaban de hacer ejercicio, está húmeda la licra y luego se van a hacer sus cosas y andan todo el día y les está irritando y aparte está húmedo, entonces rápido colonizan. ¿Usted recomendaría terminar de hacer ejercicio y cambiarse de ropa? Así es, terminas de hacer ejercicio, llegas a tu casa y ya te pones algo más holgado. O hay veces nosotras las mujeres ya identificamos qué ropa nos irrita. O sea, luego, y la mayoría de mis pacientes, ellas mismas me dicen, es que este calzón
es que este pantalón, entonces o pues de este tipo, evitarlo, ¿no? Sí. ándale, entonces evitarlo, modificar lo Ok, que nos está irritando, ¿no? perfecto. Pero ¿puede una mujer adquirir alguna infección? No, en el baño público no, Sí, que es un incluso mito, ¿no? Que súper se, mito que y se tiene, ¿no? no, y que hasta lo he visto en redes sociales de influencers. Ay, no, hubo un Sí, caso de unos novios o esposos ok, influencers que ella dijo que tenía una infección vaginal y empezó a decir que es que porque va mucho al baño público y todo, ok, y bueno, y sí. ya, o sea, pero pues no, o sea, eso es un mito. Totalmente mentira. Mentira, Ok. o sea, en un baño público no vas a contraer ninguna infección, ni de transmisión sexual, ni ningún otro tipo de infección, Ok. ni embarazarte tampoco, ¿no? Ah, ese es Entonces, otro punto. sí, 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 no, o sea, es sí. que hay casos, hay, Sí, sí, hay sí, gente que sí. dice que no, en el baño público, o sea, no, o Sí, sea, pues sí, da asquito a veces sentarse, pero claro. incluso, o sea, a veces hasta se ha visto que es peor lo que hacemos las mujeres de hacer de aguilita porque salpicas y lo que está en Claro. la taza te salpica en tus genitales, ¿no? Sí. A veces tal vez es mejor sentarse, aunque es una zona donde la gente se sienta, pero los agentes infecciosos en zona externa no sobreviven. Claro. Igual hacer hincapié y también relacionado con lo de los mitos, que el flujo Ok. vaginal tampoco es sinónimo de una infección Ok. vaginal. He tenido pacientes que a veces me dicen, no, es que ya llevo meses que me pongo óvulos y óvulos Ok. y tratamiento y no se me quita y sigo teniendo infección. ¿Y cuánto tiempo? No, 6 meses, un año. Bueno, digo, ¿qué síntomas tienes? No, pues es que siempre tengo flujo o se Ah, mancha ok. mi ropa Sí, 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 sí. interior. Y es una creencia o es un mito. O sea, hay mujeres que creen o que creemos que el calzón no se debe de manchar o que no debemos Sí. de tener nada de flujo, ¿no? Sí. Entonces, es normal hasta cierto punto, Claro. el flujo vaginal es parte de la forma en la que nuestra vagina se limpia. Entonces, Claro. el flujo puede ser transparente, blanquito, un poquito amarillito, dependiendo de la fase del ciclo en la que Ok. estemos. Si el flujo no huele mal, no causa comezón, ardor, irritación y está en cantidad moderada o leve, es un flujo normal. Ok. Entonces, cuando uno se debe de preocupar cuando hay un flujo anormal, aparte de lo que nos dijo, obviamente, ¿no? Sí, o sea, que el flujo ya sea verdoso o Ok. aumente en cantidad y casi siempre un flujo por infección o va a Ok. tener mal olor o va a causar alguna molestia. Ok. Y es importante eso, que la mujer conozca su cuerpo, Sí. conozcan su flujo, el cómo huele normalmente, para que cuando haya alguna alteración lo puedan identificar de forma temprana. Hablando sobre la salud ginecológica, Ujú, ¿hay algunos consejos que usted le daría a una mujer para llevar una salud ginecológica mucho mejor? ujú. Obviamente, aunado a todo lo que hemos comentado, ¿no? Sí, claro. Pues sí, o sea, volviendo a lo que comentamos, hacerse su revisión una vez al año, ya sea hayan o no hayan iniciado vida sexual, sobre todo si ya Ok, iniciaron vida sexual, pero si no, si son niñas, pues que las mamás lleven a sus niñas al ginecólogo o con la ginecóloga desde que empiezan a tener este desarrollo de sus caracteres sexuales, conocer nuestro cuerpo. O sea, yo creo que aparte, obviamente, el chequeo, sí, todo. datos de alarma, pero ¿cómo vamos a saber cuáles son datos de alarma si no conocemos nuestro cuerpo? Claro, Y eso volvemos a los tabúes que existen y claro. al miedo y a verlo con la connotación morbosa y no, o Ok, sea, conocer nuestro cuerpo tiene que ser desde todo el transcurso de sí, las etapas de nuestra vida para poder identificar factores. Las niñas por naturaleza, cuando están chicas, empiezan a tocar sus partes para explorar y hay que claro, explicarles cómo está conformado nuestro cuerpo, no decirles que es pecado claro. y llamarle las cosas por su nombre desde niñas, acostumbrarlas, ¿no? Cuando empiezan con los cambios, pues que identifiquen cómo son las partes de su cuerpo, ya cuando somos en la edad adulta, pues saber cómo está conformado. O sea, yo a veces le digo a mis pacientes, pónganse en un espejo, ¿no? Ok, Conozcan su área genital, tóquenla, cómo es la textura, cómo está conformada, cómo se ve, cuál es sí. su coloración, O cuál sus es su mamas, ¿no? olor, las Igual, ¿no? mamas, hay que tocarlos, hay que sentirlos. Está comprobado que una mujer que se autoexplora los pechos una vez al mes, cada vez va teniendo más sensibilidad y va a ser capaz de detectar bolitas Cualquier cada cambio vez mínimo, más sí, chicas, totalmente. incluso más que el mismo médico, porque ella misma va a conocer y va a tener la sensibilidad para Claro, detectar algo. sí. Entonces, Ujú, doctora, ¿usted qué le diría, pues, a las personas o a las mujeres que no se hacen su exploración mamaria? ¿Cuáles son esos riesgos, no? Aparte uy, de... muchísimo. No, pues, o sea, si no se hacen ni su exploración mamaria o ni el Papá Nicolau o Ok. la colposcopía, que sí he tenido pacientes y la verdad es que luego las convenzo, al final sí las convenzo, porque miren, o sea, realmente o sea, la finalidad es esto, es evitar el cáncer de Sí, mama, evitar el cáncer cervicuterino
ahora sí que el hincapié que siempre hacemos los ginecólogos de háganse su mastografía o autoexplórense o hagan su Papá Nicolau es porque estos cánceres, el cervicouterino es prevenible. Claro. O sea, no tienes por qué llegar a tener un cáncer cervicouterino, es prevenible. Y el de mama, si se diagnostica en etapas tempranas, es curable. Claro. Entonces, a diferencia de otros tipos de cáncer que de cerebro o de hepático, de páncreas, que bueno, ya sí te toca, pero en estos, por eso hacemos tanta hincapié en la revisión. A veces me dicen, es que la mastografía duele, doctora. Le digo, mira, mejor que te duele un ratito a someterte todo lo que es un tratamiento de cáncer de mama. Sin mama, vivir, ¿no? Porque hace metástasis a pulmón. Así es, a cerebro. Entonces, sí, o sea, es una forma tan fácil de prevenir muchas enfermedades y muchos problemas que yo les diría, vale la pena. O sea, la incomodidad del espejito y muchas igual eso les da miedo el espejo vaginal. Digo, no es padrísimo tener un espejo vaginal, pero es algo rápido, un poquito incómodo, pero no es doloroso, ¿no? Es necesario y mejor. De verdad, yo he visto pacientes jóvenes con cáncer cervicouterino, 40 años, ya súper avanzado y de verdad es triste. Es triste por una pequeña molestia de 5 minutos que puede durar a pues ya tener un cáncer. Incluso como tal. Mujeres que nunca en su vida se han hecho un Papá Nicolau, ¿no? Así es. Es importante porque durante la citología y todos los cambios celulares, pero hay el factor que comentábamos al principio, ¿no? El más relacionado con el cáncer cervicuterino, que es el VPH. Así es, que es el Entonces, VPH. pues es importante que como mujeres pues tengan esta cultura, ¿no? Que como habíamos comentado, se va abriendo un poco más, ¿no? Que antes era un poco difícil, que incluso el hombre le permitirá a la mujer ir a consulta, ¿no? Porque supongo que sí le ha tocado ver casos así, ¿no? En el hospital público o en el servicio social, no sé. Sí, me ha tocado, sobre todo, bueno, yo también trabajo en una institución pública y también me ha tocado ahí que pues no quieren que los atienda un doctor. Claro, es raro, fíjate que ya ahorita es raro. Ya ha cambiado muchísimo, gracias precisamente a las redes sociales y ya a mí me da mucho gusto tener un montón de pacientes jovencitas que me dicen, no, es que ya empecé mi vida sexual, ya me toca mi Papá Nicolau, o es que vi que esto, me quiero hacer esto. O sea, sí, la iniciativa. Ajá, ¿no? Ya las redes sociales, digo, sé que hay mucha información falsa, mitos, por eso hay que informarse bien, revisar, pero ya les abre un panorama, o sea, ya al menos ya medio saben, el VPH es esto, o esto no me lo deben de hacer, o esto sí me lo tengo que hacer, o sea, ya mínimo les da una idea, porque saben, antes, pues, ¿de dónde? O sea, no sabías ni qué onda, entonces ahorita con las redes, hay un montón de información, ya no debe de pasar lo que pasaba antes. Y esa es una ventaja, ¿no? Porque se salvan más vidas, tienen una mejor calidad de vida, una mejor, pues muchas cuestiones, ¿no? Claro, o sea, es que las enfermedades ginecológicas son tan fáciles de tratar, a veces tan complejas en otras ocasiones, pero te arruinan tanto la calidad de vida que de verdad el hecho de que te la tratemos o se te quite o te la diagnostiquemos o al menos saber qué tienes, ¿no? Saber qué tienes ya es un alivio y te cambia por completo la calidad de vida. Claro, porque incluso varios de esos síntomas, un poco regresando al anterior, pues un sangrado anormal puede ser hasta cáncer en cierto punto, ¿no? Sí, claro. Entonces, por eso es importante que vayan a consulta. Así es, aquí con la doctora. Exacto, ¿no? Sí, aquí en el Ángel. No, o sea, ese punto que dices del sangrado anormal, o sea, por eso yo te decía, es que ya cuando hay sangrado puede ser desde un descontrol hormonal hasta un cáncer de endometrio, un cáncer cervicuterino. Y vieras que el cáncer de endometrio cada vez es más frecuente en pacientes más jóvenes por pues los hábitos que tenemos, la mala alimentación, el tabaco, el tabaquismo, alcohol, volviéndolo al cigarro, o sea, dicen, no, que es que los anticonceptivos, todo le echan la culpa a los anticonceptivos, pero el cigarro causa cáncer de casi todo el cuerpo, de pulmón, de laringe, de ovario, de hígado, cervicuterino, de endometrio, o sea, el cigarro causa cáncer de todos lados. El propio estilo un mal estilo de vida, una mala nutrición, no hacer ejercicio, etcétera, ese ¿no? tema, o sea, yo todos los días, yo creo que mis pacientes van a decir, la doctora me va a decir, pero parezco cantaleta, pero es que de verdad, en todas las enfermedades termino diciendo, y la alimentación y el ejercicio, de verdad, las impulso a que sí lo hagan como un hábito, porque cambia la vida, o sea, cambia la vida, controla varias enfermedades, te hace sentir mejor, o sea, descontroles hormonales, el riesgo de cáncer de endometrio, o sea, en muchísimas enfermedades es importantísimo. Bueno, en todo, hombres y mujeres, o sea, ya para todo es necesario cambiar nuestros hábitos. La alimentación y el ejercicio son la base de todo. Okay. Y bueno, ahorita pasando a otro tema que vi por ahí un caso aquí en Tabasco, pero bueno, no me quiero meter tanto porque, por respeto, ¿no? Pero ha habido un aumento en la cantidad de demandas
a ginecólogos, ¿no? Sí. Ginecólogas. ¿Usted qué opina acerca de eso, no? Pues bueno, o sea, sabemos que siempre yo creo que ginecología ha sido de las especialidades más demandadas Claro. porque, pues bueno, somos Mayor creo que riesgo, los ¿no? únicos que vemos 2 pacientes al Sí. mismo tiempo, ¿no? La mamá y el bebé, y son seres vulnerables. Entonces, Totalmente. y desgraciadamente, en la ginecología, o sea, una mamá está embarazada, está feliz, espera un resultado feliz, y la gente a veces no dimensiona también el riesgo que conlleva un Claro. embarazo, así sea parto, cesárea, Claro. siempre es Una un cirugía, riesgo. ¿no? O sea, no es lo mismo que tú llegues a un consultorio o a una cirugía, es que me van a operar porque tengo cáncer. Si no salen las cosas bien, pues dices, bueno, es que tenía Claro, cáncer, sí. ¿no? Y pues en las embarazadas, sobre todo, pues uno espera un resultado feliz, Claro. pero no sabemos lo que realmente un embarazo, ocurren tantos cambios que siempre es un riesgo, ¿no? Claro, Entonces, sí. aunque todo salga bien, no todo lo podemos controlar, ¿no? Hay cosas Ok. que dependen mucho del cuerpo de la mujer, o sea, de su estado de salud. Entonces, Sí, y el control que lleva en su embarazo, ¿no? así Porque a es. veces no llevan hasta control y eso es lo que genera, ¿no? O haces hasta una Así es. multigesta, ¿no? Así es, acá es lo que yo les digo, cada embarazo siempre va a ser un riesgo, ¿no? Claro. Entonces, así me ha tocado pacientes que han tenido muchos hijos, y sí, obviamente, cada mujer decide cuántos va a tener, Claro, sí. y en qué momento, pero sí hay que ser un poquito conscientes en el sentido de que cada embarazo pone en riesgo nuestra vida. O sea, cada vez que nos embarazamos ponemos en riesgo nuestra Sí. vida, y es algo precioso, súper bonito, pero que sí necesita cuidados muy Claro, especiales, y sí hay cambios en el cuerpo que en cualquier momento, de ser un final feliz, se puede cambiar drásticamente Sí. Y a algo en esa fase de duelo, pues se busca al culpable, Claro, se busca a quien echarle la culpa. yo creo ¿no? que, pues, que de las peores cosas que le pueden pasar a alguien es Sí, perder ¿no? un hijo. Entonces, más imagínate, un bebé o Claro. alguien adentro de tu O que muera la pancita. mamá y el binomio, ¿no? Sí, o que madre hijo. así es, o sea, es uno un llega problema, ¿no? feliz y no sabemos a veces cómo va a ser el Claro. desenlace. O las comorbilidades que tiene esa Así, persona, ¿no? exacto, o Ese es sea, un punto importante. ese es eso que dices. O sea, yo sé que hay veces pacientes que Claro. no tienen casi factores de riesgo, pero hay muchos factores de riesgo que las mujeres no los vemos como factores de riesgo, Totalmente. ¿no? Desgraciadamente, hasta la edad ya es siempre ha sido un factor de riesgo. O sea, desgraciadamente para las mujeres es nuestro factor de riesgo, y que yo sé que ahorita nos queremos preparar y postergar la maternidad, y está bien, pero pues entre mayores seamos, mayor riesgo. Las enfermedades que tenemos de base, diabetes, hipertensión, la misma obesidad en el embarazo es un factor de riesgo alto. Entonces, Totalmente. o a veces que quieren gemelitos. Ay, quiero gemelos, no, Sí. o sea, no, sí es bonito, pues, pero es un embarazo también de muy alto O cuando usan un riesgo. método artificial, O sea, cuando es con técnicas de reproducción asistida, sí. así es. Entonces, o sea, Tantas como es cosas, una, ¿no? sí, o sea, nosotros lo vemos desde la parte médica, pero Sí. tantas cosas que parece que todo, ay, es bonito, no sabemos a veces que realmente son riesgos que estamos teniendo, y que por eso se puede llegar a complicar un que embarazo. beneficiosamente, lo digo, gran parte de los embarazos y partos tienen éxito, ¿no? Así es. Pero cuando pasa, no, o sea, es un problema. así ¿no? es, cuando no, Y- pues y obviamente. bueno, yo me hago esa pregunta porque yo pues todavía voy a ser médico y lo que sea, pero ¿no le dio miedo a usted cuando está estudiando la especialidad del hecho de, ay, ¿y si me demandan? Pues no lo pienso. No lo O pensó. sea, lo piensa más uno ya ahora, y con tantas Sí. cosas que están pasando. No, en la especialidad la verdad es que, o sea, sí sabes que puede pasar y todo, Claro. y claro, existen los seguros que tenemos y todo, pero no piensas tanto en eso en la especialidad. Cuando la estás haciendo, pues estás muy ilusionado, y sí ves muchas complicaciones y todo, pero no piensas en que, me van a demandar, no lo piensas. Y la verdad es que a veces uno inocentemente dice, no, pues si tú haces las cosas bien, pues no tiene por qué pasarte, ¿no? Pero no siempre es así. Sí. A veces, desgraciadamente, aunque haga uno todo bien, el desenlace no es el que uno espera, porque pues no incluso lo podemos gente controlar. que ya se dedica a demandar a médicos. Sí, ¿no? bueno, fíjate, cuando estaba yo en la carrera de medicina, habían rumores de que afuera de los hospitales habían abogados. Digo, son rumores, no me consta así Igual tanto, pero que habían abogados afuera esperando, ya si veían a los familiares tristes o algo así, ¿qué le pasó? Entonces, el familiar luego pues entiende y todo, pero afuera le empiezan a decir cosas que... No, y que demándalo, y que no, Así que te vas a llevar un... Sí, porque incluso hasta yo he escuchado, y la verdad por eso me da miedo, que incluso mujeres tienen ya modus operandi, que van al ginecólogo, y ese es un error igual a veces de los médicos, ¿no? Que no exploran y no hay una enfermera o un familiar, ¿no? Sí. Y
demanda y págame o cárcel. Y Sí. lamentablemente es como de que, bueno, ¿no? La Sí, o sea, comunidad yo sé médica, que claro, pues no todos somos moneditas de oro, o sea, claro. y yo sé que debe de haber uno que otro que pues, no Sí, tenga tan buenas intenciones sí, como en todo, hay de todo, sí, pero yo creo que la mayoría, o sea, pues sí, no tenemos malas sí, intenciones, ¿no? Sí, desgraciadamente ahorita pues hay que tener un poquito más de más de cuidado como cuidado. médicos, sobre todo, bueno, yo incluso aunque soy mujer, siempre está mi asistente conmigo y Claro, cuando sí, son o hombres el con familiar, mucha más sí. razón o el familiar, o Y sea, explicarle lo que va a hacer, ¿no? O sea, en eso, todo, ¿no? explicarles. Sí, Sí, es que también igual uno se tiene que poner a veces del lado del paciente, ¿no? claro. Porque pues yo he estado del otro lado o como familiar Sí, y aún siendo, o sea, aún siendo doctora yo y estando sí, como familiar, sí me ha tocado así que a veces como que no te dicen bien y tú dices, bueno, ¿qué está pasando, claro, no? sí. Entonces yo creo que esa parte de la comunicación, explicarles a la paciente qué le vas a hacer, al familiar. Creo que la comunicación es la base de todo y ser muy claros. O sea, yo de verdad, bueno, a mí me molesta un poco los médicos que le hablan al familiar o a la paciente con Sí, palabras muy o técnicas muy golpeado igual. o muy golpeado, palabras muy técnicas. Yo digo, o sea, yo sé que sabes mucho, Claro, pero no sí. puedes usar palabras técnicas porque ni tú mismo las sabías cuando estabas o en la Sí. carrera o en la prepa o algo así, o sea. Y eso pasa igual incluso gran parte de las personas que hacen contenido en medicina, que quieren hablarle muy técnico a las Muy personas. técnico, Y exacto. bueno, no hay que decir que la gente pues es idiota o inútil, no, No, para nada, claro, pero pero igual, o sea, no, o sea, es la manera de llegar. palabras claras, claro, o sea, las palabras técnicas las conocemos los que Claro, estudiamos el sí. área, es como si el contador me habla en palabras, oye, Sí, pues no, ¿cómo? O sí, sea, hasta el mecánico, no sé, o sea, sí, cada quien conoce su área, entonces tú tienes que transmitirle a la otra persona, ya sea tu cliente, tu paciente, lo que sea, en claro, palabras claras, palabras universales, ¿no? sí, Entonces ahí está la clave, porque hasta la palabra útero, o sea, yo sí. siempre, es más, capaz aquí se me sale y digo matriz y van a decir, ay, la doctora dice matriz. Es que yo siempre a las pacientes les digo Sí. matriz y o si les digo útero, les explico, el útero es el Sí, que le porque dices así lo matriz. conoce, incluso en comunidades o en Así, rancherías, pues te llegan con otras cosas y así pues no te es. vas a poner a hablarle, pues, porque la gente Bueno, entiende eso, ¿no? O sea, claro, es una palabra que pues normalmente claro, y sí. no, o sea, y no solo de los lugares marginales, o sea, de Bueno, zonas que sí, no tienen acceso a información, pues obviamente con mucha más razón, pero incluso claro, gente de la misma ciudad y todo, pues son palabras a veces médicas que tú no claro. sabes si la entienden así o la entienden de otra forma, entonces ahí es que hay que ser lo más Sí, claros y si no llega la posibles. información bien, pues las personas o los mismos, pues ya no preguntan por temor y se quedan así, Sí, o en luego serio. les da pena Les da pena, preguntar dice y ya llegan a su casa, pues es que me van a hacer una histerectomía, algo ¿y qué así, es eso? Y ni luego le va a ir saben. a preguntar a no, que es que pasó esto y me No, eso es mataron. horrible, Sí, eso. sí, Sí, sí. Entonces ahí es donde la comunicación, digo, a veces aunque uno sea muy claro y todo, pues al rato le hacen claro, más caso a la vecina, sí, más probablemente que a mí, pero pues sí, o sea, uno trata de ser lo más claro posible y ok, ya de ahí pues cada quien, o sea, toma la información como desea, ¿no? perfecto, sí. Sí, pero O cuál ha sido la bueno. historia en su, bueno, en su residencia, en Ujú. medicina o incluso ya en consulta, que más haya impactado o la hayas sentido, ya sea sentir una emoción positiva o negativa, ¿no? Ay, es que muchas, la Sí, verdad. claro. O sea, es que mira, la verdad yo me pongo contenta, o sea, por eso es que me gusta la ginecología. Yo me pongo contenta porque a veces me llegan las pacientes con un montón de cosas y al Claro, final, no, pues esto, mira, es así, esto no tienes esto o esto es así. Entonces, o sea, por ejemplo, ahorita se me ocurre, digo, no es así como que impactante, no, claro. pero una paciente joven, ¿no? De 30 años. Ok, Entonces, pues había estado en tratamiento por anemias y la habían estado ok, viendo y le habían estado dando tratamiento y estudios y no le encontraban el porqué de la anemia porque estaba teniendo muchas alteraciones hematológicas y aparte pues tenía hemorragias, ¿no? Pero bueno, ya la veía un internista en ese ok, momento. Entonces ya le iban a pedir, ya el internista le iba a pedir más estudios y el doctor muy asertivamente dijo, mira, ya le querían descartar hasta, pues ya se iban a meter con von Willebrand y sí, alteraciones hematológicas que pues son más sí, severas, ¿no? Entonces, pues obviamente muy asertivamente, por eso trabajamos en conjunto, sí, dijo, no, pues te voy a mandar con una ginecóloga para ver que no vaya a ser que algo anatómico, o sea, algo claro. estructural de la matriz del útero te está ocasionando esas hemorragias y por eso tengas la anemia y yo acá Sí, ya buscándole, mandándole escarbándole. factores Y raíces. sí, o sea, llega la paciente y todo jovencita, ya muy sana y con hemoglobina de 7, ya estaba Ok, teniendo otras alteraciones hematológicas, me explicaba que es que empapaba y usaba hasta pañales y pues sin hijos, sin factores de riesgo ni nada. Y sí veo sus estudios y precisamente yo le dije, bueno, pues vamos a revisarte, pero si no lo que sigue es
descartar von Willebrand o Claro, algo que sí. por su edad ya no me pintaba para eso, pero mira, yo en el fondo de mí dije, sé que va a tener algo porque esos sangrados no son normales, Sí. ¿no? Y la reviso y sí, tenía un mioma grandote, uno nada más, pero estaba grandote, entonces ¿De qué abarcaba tamaño aproximadamente? pues más o menos como de una pelota de De pozo. tenis, más o menos, sí, es de Ok, tenis, ¿no? sí. Bueno, como una, ¿qué será? ¿Naranja, toronja? Sí, Ajá, naranja, como una sí. naranja, Me han ¿no? tocado esos quistes. Ah, sí, no, miomas gigantescos me han tocado, o sea, grande para el útero Claro, de ella, sí. que es chiquito, el útero mide como 6 centímetros, entonces pues le ocupaba toda su cavidad, todo el Claro. útero y por eso sangraba. Entonces, Sí. no es como que una buena noticia que te digan que tengas un mioma, pero ella está feliz se puso porque de que tengas un mioma que te lo pueden quitar Claro. y dejes de sangrar a que tengas enfermedades hematológicas más severas. Sí, que vas a vivir toda la vida así, ¿no? O Y sea, que tengas que tener tratamientos y estudios raros. Mira, lo operamos, le quitamos el mioma, santo de remedio, ya su hemoglobina bien, vive una vida feliz. Y lo que tú dices de la calidad de vida, sí, o sea, cómo cambió tu calidad de vida de empapar pañales a ya estar tus claro. menstruaciones regulares como si Sí, nada. porque hasta ni ir a eventos sociales, ni nada, o sea, No, súper feo, exacto, o sea, es que el sangrado es de las cosas que a veces normalizamos y es de las Claro. cosas más molestas. Pero Claro. como ese caso te podría decir mucho, o sea, otro que me acuerdo, una paciente que vino que tenía varios problemas, que le Ok. dolía esto, que le dolía lo otro, que acá, que cólico, que miles de cosas, no me acuerdo qué tanto traía. Y yo así de que, ¿con qué te estás cuidando? No, ahorita con nada, y que se quería embarazar y que no se había podido embarazar. Bueno, Ok. para no hacerte el cuento largo, la reviso y todos sus síntomas eran porque estaba embarazada. Y ya, pues súper feliz y todo ya. Ah, bueno, todo esto que tienes es porque estás embarazada. Ya todo tiene un motivo y cambia, ¿no? Te Claro, cambia. sí. Pues, y estaba buscando un bebé, o sea, aparte era algo que ella deseaba, entonces pues ya, o sea, pues ya no tuve que hacer nada, ¿no? Y sí le ha tocado personas, bueno, mujeres que estén embarazadas y no se den cuenta. Sí. Yo me he puesto a preguntar, ¿cómo no, o sea, cómo no se dan cuenta? Bueno, obviamente hay veces que no se marca, Pues, ¿no? En el abdomen. pues sí, o sea, es de lo que te platicaba igual, hay que Sí. conocer bien nuestro cuerpo, porque pues si hay signos, a veces dice uno, ¿cómo es que no se daban Claro, cuenta? sí. O sea, a veces cuando son gorditas o tienen periodos muy irregulares, pues dejan de menstruar, ya están acostumbradas y por Sí. eso no se dan cuenta. Claro. O sea, la verdad es que aquí en mi consultorio lo más que he visto que no se habían dado cuenta son como ya por las 20 semanas. O sea, Ok, que es la mitad del embarazo, la mitad sería, ¿qué Pero trimestre sería? segundo trimestre, ¿no? pero en el hospital donde trabajo sí me ha tocado que Ya casi llegan nacer. no, ya llegan en trabajo de parto, No. 9 meses de embarazo, llegaron que por colitis o algo Bueno, sí, la y gastritis, ya ¿no? Sí. pariendo, y pues imagínate, te vas a tu casa con un bebé en brazos, No, ¿no? y me Sí. imagino al esposo, ¿no? De que, Sí, ¿cómo? O sea, no, o sea, y la mamá, no, es que y luego son chiquitas, y luego la mamá de que, ay, sí. Y ¿y por de otro dónde? lado, yo di mi servicio social y mi prácticas ahí en el Hospital de la Mujer, Ujú. y me tocaba ver las notas de los ingresos y es impresionante, incluso ha disminuido, pero la cantidad, bueno, la edad mínima de las pacientes, me tocó ver una hasta de 13 Sí, años, no, que sí. es muy lamentable, ¿no? O Yo creo que sea, lo más chico que he visto embarazadas son de 11 años de de edad. 11 años. Sí, de ¿Y cómo 11. hace el manejo en esos pacientes? O sea, Pues es que desgraciadamente a veces no es llegan un a tiempo. riesgo, O ¿no? sea, ahí en el hospital hay una clínica del adolescente donde se lleva un control, es un embarazo de alto riesgo y un control muy especializado porque no solo es de alto riesgo, son pacientes adolescentes y tienen que tener todo un abordaje muy Claro, hasta distinto. el psicológico, ¿no? Y sí es de alto riesgo, pero bueno, la verdad es que yo me acuerdo muy bien de esta niña de 11 años, todo bien, la niña hasta lo tuvo por parto, ya llegó con la dilatación avanzada antes de que vayan a decir, ay, y ella quería Sí. parto. La verdad es que mentalmente la niña, pues, Ya, pero no deja de ser una niña. sí. Pero mis respetos, literalmente casi en 3 pujidos tuvo a su bebé respirando bien, o sea, Todo, ¿no? Wow, todo súper impresionante, bien. ¿no? O sea, sí hay casos muy impresionantes a Claro. veces y desgraciadamente, pues sí, a veces la desinformación, a veces pues no tenemos acceso a algunas herramientas, pero pues Sí, totalmente. Y doctora, bueno, para finalizar este episodio, algo que le gustaría decirle a las personas que nos están viendo, a sus seguidores, a todas las personas. pues para las mujeres que no posterguen su revisión, acudan con su ginecólogo una vez al año. Si son mamás y tienen hijas, pues llévenlas a la consulta. Ok. De quien más confianza le tengan para que pues les dé información. Hay que informar a las niñas.
y pues no se guíen todo de las redes sociales, Sí. hay que tomar la información como lo que es una plataforma que nos ayuda a orientarnos, pero no esperen respuesta ahí, acudan siempre con un médico, con un especialista, dependiendo del área, y pues Y que la medicina es individualizada, ¿no? así es, Que cada caso es diferente. diferente Eso es y lo todo. que quiero que se lleven. Cada caso es diferente. No lo que le pasó a mi prima, a mi hermana A la va a ser lo vecina. mismo que me pasé a mí, Sí. o no lo que le funcionó a otra persona me va a funcionar a mí. Siempre vayan a consulta, siempre consulten con un especialista o con Sí. alguien que sea especialista en el área, pues medicina, si es de la boca dentista, si es Sí. de alimentación nutriólogo, o sea, siempre con Claro. el personal capacitado de cada área. Totalmente. Y doctora, bueno, le agradezco mucho su tiempo, le agradezco por el espacio. ¿Y cómo la No, podemos gracias a encontrar ti. en redes sociales? Bueno, en Instagram aparezco como doctora.ester_gine, en TikTok como tu ginester y en Ok. Facebook como doctora Ester_ ginecóloga. Perfecto. Y si son de Tabasco, amigos, vengan a agendar Así su es. consulta. Y pues lo que le decía de que si son de otro país, les van a tratar bien, ya sea el sector público, privado, Así pero es. no dejen pasar cualquier situación, no lo consideren normal, el dolor, el estar enfermo, porque siempre pues va a modificar la calidad de vida pues, de todas las personas, ¿no? Así es. Y bueno, le agradezco mucho, doctora, le reitero. A ti también, y muchas gracias. Gracias a todas las personas que vieron este episodio. Gracias por vernos. Chao.